para el otro lo que determina la ley, ¿no es cierto? Como la empalizada marca el límite, o sea que la ley para, digamos, para la Constitución de la libertad era la ley que establece una empalizada entre lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Se trata de la libertad del hombre como una mónada aislada en ese momento. Bueno, la ley menor de la mónada como si fuera un ente único, aislado, replegada sobre sí mismo. Pero el derecho humano de libertad no se basa en la unión del hombre con el hombre. Dice, el derecho humano de libertad debería basarse, no lo dice como Spinoza, pero él sabía en la unión del hombre con el hombre, sino por el contrario, en la separación del hombre con respecto al hombre. Es el derecho a esta disociación, el derecho del individuo delimitado, limitado a sí mismo. La aplicación del derecho humano de la libertad es el derecho humano de la propiedad privada. ¿Por qué se desarrolló ahora? Porque el concepto de libertad es lo mismo que la propiedad privada. ¿Para qué quiero tener libertad? Para tener propiedades propias y no que lo tengan el resto. O sea que el derecho humano de propiedad delimitó el derecho de libertad. ¿Y en qué consiste el derecho humano de la propiedad privada? Se pregunta. Y entonces va a los derechos ya del artículo 16 de la misma Constitución y dice, ¿qué dice el artículo? Dice, el derecho de propiedad es el derecho de todo ciudadano de gozar y disponer a su antojo de sus bienes, de sus rentas, del fruto de su trabajo y de su vida. Disponer a su antojo, o sea, al libre arbitrio completo, sea bien jovesiano, o sea, yo, digamos, peleo contra todos, yo consigo todo lo que consigo, a mi antojo, y si es mío, es mi antojo, no me importa lo que pase a los demás. Entonces le decía, el derecho humano de la propiedad privada es por tanto el derecho a disfrutar de su patrimonio y a disponer de él arbitrariamente, independientemente de la sociedad, el derecho del interés, pero es el derecho del interés personal. Aquella libertad individual y esta aplicación suya constituyen el fundamento de la sociedad burguesa. Sociedad que hace que todo hombre encuentre en otros hombres no la realización, sino por el contrario, la limitación de su libertad. Esta es la definición de Marx de la libertad. Es muy interesante. Él dice que la libertad sería que todo hombre encuentre en otros hombres su realización. Por lo contrario, eso no es así, es la limitación de su libertad. Entonces le quedaban por examinar todavía los derechos de igualdad y seguridad. Y dice, bueno, los derechos de igualdad es realmente la igualdad jurídica, no es la igualdad formal y no de contenido. No somos iguales en contenido, sino que tenemos igualdad para reclamar cosas, pero no en contenido. Por lo tanto, la igualdad consiste en la aplicación de la misma ley, tanto cuando protege como cuando castiga. Es una igualdad formal, una igualdad jurídica. ¿Y qué dice? Y habla sobre la seguridad. Y acá pone el acento importante. Y ese era el artículo 8 de la Constitución del 95, dice: la seguridad consiste en la protección conferida por la sociedad a cada uno de sus miembros para la conservación de su persona, de sus derechos y de su propiedad. Por lo tanto, él dice, la seguridad es el supremo concepto social de la sociedad burguesa, el concepto de policía, según el cual toda la sociedad existe solamente para garantizar a cada uno de sus miembros la conservación de su persona, de sus derechos y de su propiedad. El concepto de la seguridad no hace que la sociedad burguesa se sobreponga al egoísmo. La seguridad es, por el contrario, el aseguramiento de la seguridad. O sea que la seguridad lo que hace es asegurar. Claro, sí que digo, y termina diciendo, ninguno de los llamados derechos humanos va, por tanto, más allá del hombre egoísta, del hombre como miembro de la sociedad burguesa, es decir, del individuo replegado en sí mismo, en su interés privado y en su arbitrariedad privada y disociado de la comunidad. Él quería que los hombres no hubiera disociación entre el hombre particular y el hombre universal, el Estado o el hombre de la comunidad. El único nexo que los mantiene en cohesión es la necesidad natural, la necesidad y el interés privado, la conservación de su propiedad y de su persona egoísta. No hay otro nexo en una sociedad de esa característica. Por lo tanto, él diferenciaba bien lo que era la emancipación política, que fue lo que sucedió en esa época, de lo que sería lo que él llamaba emancipación humana.
Entonces dice, en realidad el hombre no se vio liberado de la religión. No es que la revolución hizo que los hombres fueran conscientes y dijeran la revolución es una imaginación, voy a dejar de ser religioso. No se vio liberado de la religión, sino que obtuvo la libertad religiosa. Obtuvo la posibilidad de elegir entre diferentes religiones, no de liberarse de la religión. No se vio liberado de la propiedad, obtuvo la libertad de la propiedad, o sea, obtuvo la libertad de tener propiedad. No se vio liberado del egoísmo, sino que obtuvo la libertad industrial. Ahora bien, el hombre en cuanto miembro de la sociedad civil, el hombre no político aparece necesariamente como hombre natural, espontáneamente aparece un hombre natural. Los derechos del hombre aparecen como derechos naturales. Ese es el mecanismo de alineación. Uno considera que son derechos naturales, en realidad son los derechos históricos de un momento histórico de una sociedad desarrollada históricamente, que fue la sociedad del desarrollo burgués, eso es lo que es. ¿No? Pero parecen derechos naturales, pues la actividad consciente de sí misma se concentra en el acto político. Por lo tanto, la sociedad civil no tiene conciencia de sus actos. El hombre egoísta es el resultado pasivo, simplemente encontrado de la sociedad disuelta, objeto de la certeza inmediata y por lo tanto objeto natural. Y él dice, cuando hablamos de emancipación política, toda emancipación es la reducción del mundo humano a las relaciones del propio hombre, nada más, nada más. Eso es la emancipación política, pero no es la emancipación humana. Entonces, la emancipación política es la reducción del hombre de una parte a miembro de la sociedad burguesa, al individuo egoísta e independiente, y de otra parte al ciudadano del Estado, a la persona moral. Esa es la criterio. Pero él dice, bueno, la emancipación política hace que vos tengas derechos ciudadanos, de derechos humanos, de propiedad y demás. Esa es la posición del particular egoísta independiente, y de otra parte se establece que el mismo tipo de ciudadano, o sea que además de ser un particular, tiene relaciones con el Estado y con la colectividad. Y decía, no se puede incidir a una persona de sus intereses particulares y sus intereses generales con el resto de la comunidad. Era un eco de lo que había dicho cuando tenía 15 o 16 años, cuando dijo que la perfección del individuo no va en contra de la perfección del individuo. Seguía sosteniendo lo mismo. Dice, solo cuando el hombre individual real recobra en sí al ciudadano abstracto y se convierte como hombre individual en ser genérico en su trabajo individual y en sus relaciones individuales, solo cuando el hombre ha reconocido y organizado sus fuerzas propias como fuerzas sociales, o sea, las fuerzas individuales son fuerzas sociales, cuando por lo tanto no desglosa ya de sí la fuerza social bajo la forma de la fuerza política del Estado, solo entonces se llevará a cabo la emancipación humana. Quiere decir que solo cuando el hombre individual piense de manera en el resto de las personas, en la sociedad, entonces va a llegar más allá de la emancipación política que había llegado hasta este momento y que lo había disociado entre ciudadano y persona particular, y va a llegar a la emancipación humana. Todavía, digamos, tenía el criterio de emancipación humana, no olvidemos que él viene de Hegel. Entonces dice, para Alemania, entonces, en realidad, esa era la idea de la crítica a Bruno Bauer. La crítica era que, en realidad, el Estado político que se estaba desarrollando en ese momento podía ser un Estado político que no fuera un Estado religioso, y por eso no iba a haber menos religiosidad en la población, que era otro problema, que era un problema, en realidad, de la superestructura de una función que iba a cambiar si cambiaban otras cosas, si cambiaba el Estado real, la situación de las relaciones económicas, las relaciones personales, pero no de eso. Y que, por lo tanto, no estaba de acuerdo con Bruno Bauer en ese punto, y además desarrolla toda la idea de que la idea de luchar por la emancipación política solamente tiene un límite, y el límite de que en realidad vas a luchar con lo que él sabía cuando estuvo en la Gaceta, con los burgueses que querían eso que, digamos, él estaba dándose cuenta que no era exactamente lo que quería. Y en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel es por primera vez donde tiene idea clara de que pasa de la emancipación humana a la emancipación de la sociedad a través de la clase que cuando se emancipa no va a tener, digamos, privilegios sobre los demás, que es el proletariado. Entonces, para Alemania, decía, la crítica a la religión ha llegado a lo esencial a su fin, y
Y la crítica a la religión es la premisa de toda crítica. El fundamento de la crítica antirreligiosa es que el hombre hace la religión y no la religión al hombre. Y él dice, y esto se acabó, ya es una discusión que no tenemos que seguir, tenemos que cambiar. Y entonces dice, pero el hombre no es un ser abstracto ubicado fuera del mundo. El hombre es el mundo del hombre, es el estado de la sociedad. Acá, digamos, esto va a tener que ver con los aforismos sobre Hegel, donde él habla de la esencia humana, donde dice que la esencia humana no es una especulación del alma, ¿no? Sino que la esencia humana son las relaciones humanas. Las relaciones humanas es lo que forma la esencia de cada persona. Acá lo dice de otra manera. Dice, el hombre no es un ser abstracto que está fuera del mundo y que es una esfera única. Porque el hombre es el mundo del hombre. O sea, ¿qué quiere decir que el hombre es el mundo del hombre? El hombre, digamos, se constituye en relación con los demás. Después va a decir en los Grundense, donde la economía no puede empezar con las robinsonadas, o sea que no existe el hombre económico, porque el hombre siempre tiene relación con otro hombre y no hay ninguna sociedad de un solo hombre. Por lo tanto, lo que él dice ahí es que el hombre no es un ser individual abstracto como creían los poesianos, sino que el hombre está relacionado con otro hombre. Por lo tanto, el hombre es el mundo del hombre, o sea, el resto de los hombres es el mundo de ese hombre. Por lo tanto, es el Estado y la sociedad. Y con la religión termina en una frase muy categórica que todo el mundo recuerda, porque habla del opio del pueblo, ¿no? Dice, la miseria religiosa es al mismo tiempo la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura atormentada, el alma de un mundo desalmado, y también es el espíritu de situaciones carentes de espíritu. La religión es el opio del pueblo. Espíritu de situaciones carentes de espíritu. Renunciar a la religión, en tanto dicha ilusoria del pueblo, es exigir para este una dicha verdadera. Por lo tanto, la crítica a la religión es en germen la crítica de este valle de lágrimas rodeado de una aureola de felicidad. Bueno, con eso terminaba la discusión. Y termina diciendo, por lo tanto, la teoría de la historia consiste en descubrir la verdad del más acá, una vez que se ha hecho desaparecer el más allá de la verdad. O sea, una vez que se ha hecho desaparecer la religión, que es el más allá de la verdad, tenemos que ocuparnos del más acá. Esa es la tarea de la historia. La teoría de la filosofía, la cual está al servicio de la historia, es después de desenmascarar las formas sagradas de la alineación humana, desenmascarar la alineación bajo sus formas no sagradas. La crítica del cielo se vuelve de este modo la crítica de la tierra, o sea, cambia la idea a la realidad, o sea, la crítica no solo de la religión y de las ideas, sino de la tierra. La crítica de la religión se convierte en la crítica del derecho, la crítica de la teología, la crítica de la política. Él dice, muchachos, críticos, pasemos de la crítica de la religión y a la crítica del derecho y de la crítica de la teología a la crítica de la política. Metámonos en el hecho político en sí.